Vamos a dar comienzo a la sexta clase de este curso a distancia de meteorología con la modalidad de aula virtual del Instituto Superior Andes del Sur. Los temas que veremos son masas de aire, frentes, ciclogénesis, que es la formación de un ciclón, cómo se confeccionan las cartas del tiempo y los modelos numéricos. Comenzamos. Bien, comenzamos a ver ahora los conceptos de masas de aire y de frentes. Concepto de masa de aire. Vamos a hacer un sencillo ejemplo introductorio. Fíjense, si en una habitación el piso de esa habitación cerrada, por ejemplo un aula, fuera cálido y húmedo, al cabo de unas horas toda la masa de aire de la habitación es cálida y húmeda. Veamos este otro ejemplo. Supongamos una habitación también cerrada, cuyo piso sea frío y seco. Al cabo de unas horas, toda la masa de aire de esa habitación va a ser fría y seca. ¿Qué quiere decir esto? Conclusión. El aire tiene la propiedad de adaptarse a las condiciones de temperatura y humedad de la superficie que tiene debajo, que se llama superficie subyacente. Este ejemplo introductorio, se me ocurrió colocarlo, porque este ejemplo que se hace en dos habitaciones cerradas, una con piso cálido y húmedo y otra con piso frío y seco, que al cabo de unas horas toda la masa se transforma, cálida y húmeda, fría y seca, de acuerdo a la superficie subyacente que tiene, es lo mismo que pasa en el planeta con dimensiones de miles de kilómetros en las formaciones de aire frío y aire caliente, que luego cuando se trasladan es lo que nos llega como frío o como calor en las zonas que, como veremos, están alejadas de las fuentes de masas de aire. Vamos a desarrollar un poco más esto. Y bien, este es un esquema planetario general que representa los lugares del planeta donde se forman las masas de aire frías y cálidas, llamadas fuentes de masas de aire, que son los llamados anticiclones polares para las fuentes de aire frío que están uno en cada polo, y los anticiclones subtropicales, con las letras A coloradas, que van a ser las fuentes de masa de aire cálido. Luego veremos en algunas partes del mundo cómo son las masas de aire que se generan debajo de ellos, que semejante al ejemplo de hace un rato es parecido a las habitaciones donde el aire reposa muchas horas en la superficie que tiene debajo. Lo mismo pasa a nivel planetario en el aire que reposa muchos días debajo de estas letras A, azules para los frentes, para las masas de aire frío, y coloradas para las masas de aire cálido. Ahora vamos a ver un poco el detalle, el concepto de masa de aire. Fuentes de masas de aire. Ahora viene bien técnicamente la definición. Una masa de aire es un gran cuerpo o volumen de aire cuyas propiedades físicas, especialmente la temperatura y la humedad, se mantienen uniformes en grandes extensiones horizontales. El aire tiene la propiedad física de adaptarse a las condiciones de temperatura y humedad de la superficie que tiene debajo, superficie subyacente. Entonces, cuando grandes extensiones de aire permanecen sobre extensas regiones que conservan sus condiciones de temperatura y humedad homogéneas, ese aire se va constituyendo en la denominada masa de aire al haber adquirido las propiedades de temperatura y humedad de esa superficie. El área donde se origina una masa de aire se llama región fuente. Para permitir la adaptación de la masa de aire a las características de temperatura y humedad de la superficie subyacente, deberá tener un estancamiento general de la circulación atmosférica, o sea, debe quedarse en reposo un tiempo suficiente encima
de esa superficie fría, cálida, seca o húmeda. En general, las regiones dominadas por los anticiclones estacionarios o que se mueven lentamente, con sus extensas zonas de calmas o vientos suaves, son buenas regiones productoras de masas de aire. A nivel planetario, esas regiones fuentes se encuentran debajo de los anticiclones subtropicales, que era lo que vimos recién en letras A coloradas, y los anticiclones polares y continentales, que se representan con las letras A en azul, por el aire frío. Conclusión: las masas de aire tienen su origen sobre la superficie terrestre. Este es un concepto muy importante, entre paréntesis es una pregunta de examen, donde se forman las masas de aire sobre la superficie terrestre, debajo de los anticiclones, donde después de varios días se adaptan a las condiciones de temperatura y humedad de la superficie que tiene debajo. Superficie subyacente sería la respuesta. Respecto a eso, veamos ahora para la zona del hemisferio sur y próximas al continente sudamericano, cuáles serían las fuentes de masas de aire más próximas a nosotros. En primer lugar, ahí está designada en color rojo la fuente de masa de aire tropical, que aproximadamente representa que está ubicado debajo del anticiclón subtropical del Atlántico Sur, para darle ya una ubicación geográfica, como lugar de la fuente de masa de aire tropical. Y con respecto a la masa de aire polar, justamente el anticiclón polar del Polo Sur, que dicho sea de paso, es la única fuente de masa de aire polar, o sea, aire frío, de todo el hemisferio sur, ubicado sobre la Antártida. Y aquí tenemos representado, desde el punto de vista esquemático, las dos fuentes de masa de aire que, más en los inviernos una, que sería el aire frío, y más en los veranos la otra, que sería el aire cálido, son lo que de alguna manera, cuando se desprenden de estas fuentes, nos llegan a nosotros traídos, o sea, o advectados por los vientos, como veremos luego. Lo que ocurre es que permanentemente el aire no está debajo de las fuentes, sino que, como dice abajo, periódicamente se desprenden enormes porciones de masa de aire de las fuentes, llamando frente al borde delantero de cada uno de esos derrames, como lo veremos luego cuando hablemos de los frentes. Pasando ahora a la definición de frentes, y este es un esquema coloreado que se ha hecho con respecto a la confrontación de esas masas cuando abandonan sus fuentes, se define frente a la zona de confrontación de masas de aire de distinto origen. Frías las polares por debajo, como se ubica ahí, y cálidas las tropicales por encima. Este diagramita de Bloch, como ese rectangulito con los dos colores, y representan el aire frío en color azul hacia el lado polar y el aire caliente en color rojo hacia el lado ecuatorial. Cuando se encuentran esas dos masas de aire, aparece una inclinación donde siempre el aire frío está metido por debajo como cuña, se suele decir, determinando una pendiente frontal, y a la intersección de la pendiente frontal con la superficie terrestre es lo que se llama frente. Vamos a partir de este dibujo, de este esquema, cómo viene la definición de los distintos tipos de frente. Lo vemos así. Con respecto a los tipos de frente, se llama frente frío cuando el aire frío avanza, como lo vamos a ver enseguida en forma media artística y representada. Va a ser el aire frío, el color azul el que avanza, y el color rojo que retrocede. Ese es el frente frío, punto. Y se llama frente caliente cuando el aire caliente avanza y por lo tanto es el color rojo el que avanza, como lo vamos a ver enseguida. Y se llama frente estacionario cuando ningún aire avanza. En forma silenciosa, yo les voy a pasar las diapositivas
con los respectivos carteles para que ustedes se den cuenta. Comenzamos. Ahora vayamos a este planiferio, que es una imagen satelital donde está señalada la convergencia intertropical, CIT, y vamos a ver abajo, donde dice frente polar, que es la zona que confronta el aire cálido de las fuentes subtropicales con el aire frío polar, con las definiciones técnicas que en la clase siguiente lo vamos a desarrollar. Ahí está marcado el anticiclón semipermanente del Atlántico Sur con una letra A roja, ubicada aproximadamente en el Atlántico Sur, sobre los 30 grados de latitud sur, y abajo anticiclón polar con una letra A azul, representando la fuente de masa de aire frío que está sobre el polo sur. Y entonces, en esta Atlántico Sur vamos a aprovechar lo que van a indicar la flecha para definir los frentes, que luego lo vamos a desarrollar. Ahí tenemos indicado un frente frío, que es, luego veremos, donde el aire frío está avanzando en esa banda nubosa. El frente caliente, donde está avanzando el aire cálido que viene de la parte del anticiclón subtropical. Se va a llamar frente ocluido cuando el frente frío alcanza el caliente y se forma una especie de rulo donde se superpone, y se le llama frente estacionario, donde está en este caso recostado sobre el Río de la Plata, la rama, digamos, del llamado frente estacionario, y como veremos luego, en el centro está llamado un ciclón, se denomina ciclón extratropical, ese rulo que se forma, en este caso todo sobre el Océano Atlántico Sur, y luego desarrollaremos estos temas. Bien, en este planiferio vamos a aprovechar para presentar lo que se entiende por familia de ciclones. Fíjense un detalle, acá vemos un corredor, digamos, de ciclones que se van formando y van desapareciendo. En este caso, como lo recorre el puntero láser, a lo largo de lo que sería en el hemisferio sur, acá Pacífico Sur, parte del cono sur de América, Atlántico Sur, que es el que vamos a analizar en detalle, que es este sistema de frente frío, frente caliente, ocluido, estacionario y ciclón, que ahora enseguida lo vemos desarrollado. Y acá vemos que también hay otro ciclón que está en formación. Justamente, esto es como tirar los dados sobre un paño y ver cuáles son los números que salen, en el sentido que se van formando aleatoriamente, pero con una cierta familiaridad, que es llamada familia de ciclones. Y justamente ahí, como lo dice el cartel de abajo, anecdóticamente el 16 de mayo del año 2000, uno de estos ciclones se formó sobre el Gran Buenos Aires, acá en la zona de la provincia de Buenos Aires, en el norte, incluso Capital Federal, como mostrándolo, como digo yo, como una cucharada de ejemplo de que se van formando en general en el hemisferio en distintos lugares, y bueno, algunos son sobre el océano y otros son sobre el continente. Eso es una forma un poco aleatoria en que se desarrolla. Entonces, en esta diapositiva he querido mostrar cómo se presenta este fenómeno de familias de ciclones, donde acá hay que interpretar varias cosas. El aire, con el que vamos a detenernos ahora, permanentemente está penetrando aire frío, adelantado por el frente frío, otros sectores con aire cálido, y por lo tanto se va viendo este
movimiento de rulos, de formación de ciclones, que incluso va dando la vuelta alrededor de todo el planeta. Y por supuesto van produciendo cambios de tiempo a su paso. Vamos a detenernos entonces en el caso del análisis de los frentes alrededor de este ciclón que se está desarrollando en el Atlántico Sur. Acá tenemos un caso de ventana de buen tiempo, que es el que se está formando entre dos sistemas ciclónicos, uno acá en el Atlántico Sur y otro en el Pacífico Sur, como mostrando entre los dos rulos, por así decir, una transición, porque todo esto se está moviendo, que es esta ventana de buen tiempo con cielo despejado en la Argentina y en el cono sur de América, que sería una zona de transición entre dos ciclones, este que está a la derecha que se va alejando y este otro en el Pacífico que se va acercando. Bueno, acá ya se muestra que hay que interpretar los vientos alrededor de estos sistemas. Acá tenemos en el extremo sur de América que se está formando un ciclón, y el diagrama de lo que está ocurriendo es lo que se muestra a la derecha, donde tenemos el frente frío, que sería esta rama, ¿no es cierto?, fría que está acá sobre el Pacífico Sur, ¿no es cierto?, con aire frío que lo está empujando, que sería esto que indica a la derecha, y el frente caliente, más o menos por esta zona que está acá cerca del sur de Península Valdés, con el aire cálido que está entrando de la parte subtropical, ¿no es cierto? Y en algún lugar se está desarrollando un ciclón que estará en formación ahí por Patagonia Central o Patagonia Sur. Y bueno, ya para ir finalizando, vamos a ver en el modelo del ciclón descrito recién cómo es la circulación de los vientos. Aquí vemos que detrás del frente frío en general soplan vientos del sudoeste, así tipo pampero. Luego en el frente caliente lo vienen empujando vientos del sector norte, y delante del frente caliente soplan vientos del sector este-sudeste. Y bueno, esto sería la conformación general de cómo está distribuido el aire en su movimiento, la masa fría, la masa caliente, el ciclón en formación y los correspondientes vientos de acuerdo a las distintas ubicaciones donde se encuentren las localidades por donde están pasando los frentes. Esto es otro sistema nuboso donde se lo ha captado para resaltar acá que está editado el frente frío, y bueno, todo el aire frío está empujando por la parte de atrás donde se encuentra el frente frío, para poner un ejemplo de la rama que se llama frontal fría. Y acá está editado también el frente caliente para que se vea cómo está el aire cálido trabajando hacia el sur, y bueno, la parte delantera de todo ese derrame de aire cálido es lo que sería el frente caliente. Acá tenemos otro sistema donde en este caso se ha desarrollado un ciclón en superficie al este de Mar del Plata, y bueno, también el correspondiente frente frío, acá ya es ocluido porque está superpuesto el frío con el caliente. Acá estaría la oposición del ciclón, y esta rama que estoy marcando acá con el puntero láser sería la rama caliente, por mostrar otro ejemplo de formaciones de ciclones con la correspondiente frente frío, frente caliente, frente ocluido, ¿no es cierto? Acá en el norte, por la zona de Bolivia, así yéndose al Pacífico, ya se podría llamar estacionario, porque prácticamente no tiene movimiento. Y bueno, finalmente es esto que les digo. Acá lo que se ha hecho es colocar en cada uno de los frentes, donde dice ahí página 58.1, se refiere al corte, como se vería si yo hago un corte ahí, que está en la página 58, primera parte, el frente frío, el aire frío está a la izquierda, el aire caliente a la derecha, etcétera. Después seguiría el que está abajo a la derecha, que dice página 58.2, es un corte a través de un frente caliente. La parte caliente está hacia arriba, que proviene del anticiclón, de la zona cálida. La parte fría está hacia el sur, pero ahí avanza el aire caliente. Bueno, ahí lo ven bien en la página 58.2. Y luego sobre el Río de la Plata, fíjense que ahí ya dice página 58.3, y es el frente semiestacionario, que anecdóticamente en esta imagen satelital ha quedado sobre el Río de la Plata. También lo pueden ver en la página 58 en el punto 3.
Y finalmente, en donde dice página 59, paréntesis 4, es referido al frente ocluido, que es donde se superponen el frío y el caliente, y bueno, eso lo pueden ver en la página 59.4, para que de esta manera aquello que se explicó en el papel tenga una visión real de cómo ocurre en la naturaleza, en este caso los 4 frentes que se clasifican como frío, caliente, ocluido y estacionario. Esto está tomado de un apunte de frentes que yo hice dentro de la publicación Meteorología para Navegantes hace algunos años, y bueno, ese es el registro que tiene de derechos de autor. Y ahora sí, si tienen paciencia, yo los voy a ir guiando en la lectura para ir explicando los párrafos, y después ustedes me escriben si algo no se entiende. Comenzamos con la primera hoja. En nuestro país y litoral marítimo, o sea, latitudes medias, recordemos que todo esto está adaptado al hemisferio sur, los cambios que se producen cuando las masas de aire abandonan su fuente son los siguientes. 1. Masa de aire tropical que se mueve hacia el sur. Al desplazarse sobre una superficie cada vez más fría, se va estabilizando, entre paréntesis, nubosidad tipo estratiforme, nieblas y precipitación tipo llovizna. Punto. 2. Masa de aire polar que se mueve hacia el norte. Al desplazarse sobre una superficie cada vez más cálida, se va inestabilizando, entre paréntesis, nubosidad tipo cumuliforme, precipitación tipo chaparrón, es la nube que atrae truenos, relámpagos y posiblemente granizo. Punto y aparte. Masas de aire de distinta procedencia no se mezclan entre ellas cuando se encuentran, sino que forman una superficie de discontinuidad llamada frente. Así, hay un frente polar con aire frío que se derrama en cada hemisferio, y hay un límite entre la masa polar modificada y la masa de aire tropical. Punto. Ahora sí vamos a ver las características que tienen los frentes con sus definiciones y generalidades en meteorología. Rigurosamente hablando, se llama superficie frontal a la zona de confrontación de masas de aire de distinto origen, una cálida y húmeda proveniente del norte, ubicada hacia el lado ecuatorial, contra otra fría y más seca proveniente del sur, ubicado hacia el lado polar. Y se llama frente a la intersección de esta superficie frontal con la superficie terrestre. Finalmente, a todo este conjunto se lo denomina zona frontal. Lo que ocurre es que en la jerga cotidiana todos estos elementos se resumen en la palabra frente. La superficie frontal tiene cierta inclinación o pendiente frontal según sea el tipo de frente, que luego veremos, o sea, no siempre se mantiene esa inclinación. En todos los casos, el aire frío se ubica siempre debajo del aire cálido. Punto. Comentario mío antes de seguir la lectura. Tengan en cuenta las figuras de colores de la clase anterior para que ya se familiaricen cómo está ubicado el aire frío y el aire cálido de todo esto que ahora ya desarrollamos con definiciones. Cualquier cosa, vuelvan sobre la clase anterior en las últimas diapositivas. Bien, ahora sí voy a comentar lo que pasa con cada parámetro. Seguimos en la lectura. Presión. Desde el punto de vista barométrico, el frente es una línea de mínima presión, y en la carta de superficie, al atravesar el frente, las isobaras marcan una discontinuidad apuntando hacia las altas presiones. Ahora vamos a ver un dibujo de esto. De manera que el viento que corre a lo largo de los canales isobáricos, al atravesar el frente, presenta una rotación ciclónica, o sea que estamos en una zona de vaguada. Punto. Escuchen esto que está resaltado en negro, en negrita, porque acá hay una posible pregunta de examen. Todo frente en superficie está asociado a una vaguada en altura que lo conduce, pero toda vaguada en altura no siempre
está asociada a un frente en superficie. Punto. Pasemos ahora, siempre en la parte descriptiva, a los movimientos verticales. En todo frente predomina el movimiento vertical ascendente asociado a mal tiempo. Eso es una característica que van a tener todos los frentes, que siempre, como se juntan dos masas de aire, una se superpone sobre la otra, y ya vamos a ver que lo delata algún tipo de nubosidad, lo que indica que ahí hay un movimiento vertical ascendente. Continuando con los parámetros, vamos a referirnos ahora a la nubosidad. Con respecto a la nubosidad, y en función de la humedad disponible, el frente puede tener asociada una banda nubosa frontal, cuyo ancho dependerá de la inclinación que tenga la superficie frontal. Se dice que un frente es activo cuando produce apreciable nubosidad y precipitación. Cambios de tiempo. Lo importante es tener en cuenta que la zona frontal es una zona de transición y de discontinuidad que está asociado a cambios de tiempo, aumento o descenso de temperatura y humedad, rotaciones de viento, cambios de nubosidad, lluvia, tormentas, etc. Salvedad 1. No siempre que llueve o haya tormenta hay que interpretar que es debido a la presencia de un frente. Salvedad 2. No todo frente trae asociados los mismos fenómenos meteorológicos. Por ejemplo, cuando pasa un frente frío, disminuye la temperatura, pero no siempre llueve. Pasamos ahora a la clasificación de los frentes. Ahora bien, una vez efectuada la confrontación de las masas de aire, que ya en la clase anterior son esos dos colores, azul hacia el lado polar y rojo hacia el lado tropical, que les presenté con la presentación básica y los dibujos que evolucionan según el avance que tienen. Ahora lo vamos a ver desde el punto de vista técnico. 1. El aire frío avanza sobre el caliente, es frente frío. La pendiente frontal está, como está explicada en el dibujo, en el orden de 1 en 50 aproximadamente, que es la franja de mal tiempo, angosta, pasa en cualquier momento, o sea, en cuestión de horas, dado que además es muy rápido. Ahí están los dibujos de un corte vertical correspondiente a un frente frío. Aclaro que todo esto después lo vamos a ver de vuelta en la imagen satelital para que tengan vivencia cómo a las personas que se encuentran en distintos puntos de la foto satelital les ocurre esto que acá está explicado técnicamente. Y bueno, no se pongan mal si no se entiende, porque no es fácil de explicar ni de entender. A mí también me llevó su tiempo cuando era alumno. Entonces, ahí nos referimos en uno al frente de tipo frío, que tiene una pendiente frontal más abrupta. Punto. Pasamos al 2. Cuando lo que le puede ocurrir es que el aire caliente avanza sobre el frío, entonces el frente es caliente. La pendiente frontal acá es más suave, fíjense en el dibujo de corte vertical, más o menos 1 en 300, y la franja de mal tiempo es ancha y puede tardar 1 o 2 días en pasar, dado que además es lento. Esta es una característica que son esos días que neblinosos, húmedos, pesados, que muchas veces están asociados a un frente caliente. Punto. 3. Ninguno de los dos avanza, entonces el frente es estacionario y no hay movimiento de masas de aire. Bueno, fíjense como este tercer dibujo en un corte vertical, siempre el frío está debajo del calor, pero la disposición del corte no es el mismo. En el estacionario, que es este último, están quietos. Ahí está un diagrama muy elemental que es el último. A la derecha sería como está visto desde arriba, ¿no es cierto? En todos los casos que está rayado el trazo es porque está asociado a mal tiempo. Repito, ya luego vamos a ver esto en una imagen satelital. Seguimos. Continuando con el frente estacionario, el dibujo que suele hacerse en los textos es el que está arriba a la izquierda, y el último caso, que sería 4, cuyo dibujo va a estar asociado al que está arriba a la derecha, que se llama frente ondulado. Esto lo vamos a ver luego cuando veamos la formación de un ciclón.
Puede ocurrir también la cuarta posibilidad, leo, que estando el frente estacionario se produzca una ondulación del frente, entre comillas, donde aparece una rama fría y una rama caliente, y entonces la rama fría se mueve hacia la caliente alcanzándola, y cuando la alcanza, es lo que se le llama el frente ocluido, ocurra que el aire frío se meta por debajo del caliente, que se va a llamar oclusión fría, o por encima del caliente, que se llama oclusión caliente. Los frentes ocluidos se presentan en el proceso de ciclogénesis, que es la génesis o formación de un ciclón, y adquieren esa característica como está diagramada ahí. Bien, vamos ahora a ver cada uno de estos casos en detalle. Primero empecemos con el frente frío, cuyo símbolo es esos dientes que están ahí a la derecha, se suele poner en los libros de texto. A veces también se los colorea de un color azul. Bueno, aquí tomamos esta referencia de imprenta. En el frente frío, el aire frío, que es más denso, avanza sobre el caliente, que es menos denso, desalojándolo. Generalmente se presenta en una línea noroeste-sudeste, avanzando hacia el noreste, a una velocidad más o menos entre 20 y 30 nudos. Hay que pensar que esa es la velocidad que se desplaza todo el sistema del aire frío que avanza. Imaginen un derrame que se volcó un vaso con miel, y la miel se derrama sobre la mesa como si fuera el aire frío, y bueno, algo parecido hace el aire a nivel planetario. Antes del pasaje, vamos a ver la secuencia del pasaje frontal frío. Antes del pasaje, se observa una banda nubosa, que es cielo oscuro, hacia el sudoeste. Si uno está en una playa o está en el campo, empieza a ver esa oscuridad en el horizonte sudoeste. Si además dentro de esa nubosidad se observan relámpagos, habrán fuertes ráfagas de viento de direcciones variables durante el pasaje frontal. Es lo que se le suele llamar también pampero sucio. Está viniendo, acuérdense, del tercer cuadrante, del sudoeste. A veces se observa un rollo nuboso que atraviesa el cielo paralelamente al frente. Esta nube tipo cigarro, técnicamente es una nube rotor, siempre que se observa va a anunciar un cambio de viento, que en este caso será un viento del tercer cuadrante, sudoeste, pampero. Viento del sector norte en aumento, muchas veces antes de que pase empieza a soplar fuerte viento norte, antes del pasaje. Recuerden que este párrafo es anterior al pasaje, y aparece ese dicho que está muy nombrado en la jerga náutica: norte duro, pampero seguro. Bueno, esto hay que tomarlo un poco con pinza, pero bueno, los dichos asociados a la fenomenología, sobre todo de la pampa húmeda. Luego la temperatura y la humedad están en aumento, recuerden todo esto antes del pasaje del frente, y la tendencia barométrica, que es una de las preguntas de examen que yo les hice en clases anteriores, está baja, es negativa, o sea que se nota bajando. Esto hay que interpretarlo meteorológicamente porque se está acercando un área de mínima presión. Acuérdense que todos los frentes son zonas de mínima presión, ya que es un encuentro de masas de aire donde cada uno nació en una zona de alta presión. Ahí hay una cuestión de lógica, ¿no es cierto? Entonces la tendencia barométrica cuando se aproxima un frente en general va a ir bajando, o sea que es negativa. Punto. Durante el pasaje, o sea, cuando en el momento que está pasando un frente frío, y pasan muchas cosas simultáneamente. Sigo leyendo. Brusco descenso de temperatura, fuertes ráfagas de viento, ahí habría que agregar las direcciones variables, chaparrones, granizo, en caso que el frente sea activo. Aclaro que por ahí, si no hay humedad, pasa el frente y solamente desciende la temperatura y pasa seco. No necesariamente tiene que darse todos estos fenómenos. Corto periodo de mal tiempo, eso es cierto, el frente frío pasan unas horas y listo, ya pasó, a ponerse un pullover y listo, a otra cosa. Eso es la característica del frente frío, pasa más bien rápido en cuestión de horas. Sigo leyendo. Disminución de la humedad, es cierto, pues que pasa empieza a secar. Barómetro alcanza su mínima lectura, luego comienza a aumentar la presión atmosférica. Bueno, lo que dije hace un rato, lo cual es lógico si uno mirara en un barograma
la marcha de la presión atmosférica durante el pasaje de un frente frío, y vería que baja hasta que llega a un mínimo, que sería en el momento del pasaje del frente, y luego que ya entró la masa fría, que es la que viene empujando, por decirlo de alguna forma, y la tendencia barométrica empieza a subir, o sea, la presión empieza a aumentar. Y bien, continuando con el pasaje del frente frío, vemos acá después del pasaje, y bueno, lo que se observan son vientos del sector sur, disminución de la nubosidad, tendencia barométrica positiva, o sea, subiendo, y descenso de temperatura y humedad. Obviamente, después que pasa un frente frío, siempre hay descenso de temperatura. Incremento del oleaje, alimentado por el viento que venía empujando al frente. El mar puede permanecer agitado por varios días. Esto es en el caso de la náutica. Indicamos acá, por ejemplo, en esta carta, donde el puntero rojo lo estoy colocando en el Atlántico Sur, al este de la Patagonia Norte, y bueno, es el sector en que ya pasó el frente frío. Los vientos ya están del sector sur, sudoeste, y bueno, aquí está, como está indicado, entrando el Pampero, detrás del frente frío, que es esta línea de puntos, como si fueran triangulitos, que muchas veces en la carta de superficie está indicado el frente frío. Y bueno, acá tenemos un poco tridimensionalmente la primera figura de arriba a la izquierda, como si fuese una locomotora, el sector de aire frío que viene avanzando, la superficie frontal, cuya intersección con la superficie terrestre es el frente frío, como está indicado ahí. La segunda figura de la izquierda es un corte vertical, donde se observa el aire frío con su pendiente y una nubosidad tipo cumulus nimbus, donde el aire cálido que está por delante se ve forzado a subir, desarrollando nubosidad tipo cumuliforme y produciendo un típico estado de lluvia como son los chaparrones. Está indicado ahí como si fuera un corte transversal de un frente frío. En la figura de abajo a la izquierda, como dice abajo, es el salto de los vientos a través de un frente, y vemos que delante del frente acá tenemos un viento del oeste, noroeste a 20 nudos, y después del pasaje del frente salta ya al sector oeste, sudoeste, en este ejemplo del orden de 25 nudos. Y finalmente en la carta o mapa de abajo a la derecha indica el avance del frente frío día a día. Esto por supuesto es figurativo a los fines didácticos, donde está señalado día 1, día 2 y día 3 cómo va avanzando el borde de la superficie frontal con la superficie terrestre, o sea el frente, día a día, en este caso avanzando hacia el noreste con una inclinación, como se dijo en la diapositiva anterior. En general está inclinado del noroeste a sudeste, ¿no es cierto? Esta es la presentación que suelen darse en nuestro país o en el cono sur de América una vez que ingresan los frentes fríos. O sea que esta hoja del apunte representa más o menos las características generales que tiene el frente frío. Y bien, para cerrar el tema del frente frío, esta es una hoja del apunte de meteorología para navegantes. Yo no lo voy a comentar todo, incluso si ustedes quieren váyanse al PowerPoint, la pueden imprimir. Acá lo que se está mostrando en las tres figuras es la entrada de un frente frío por la Patagonia Sur, es el día 1, día 2 ya prácticamente tiene la línea del frente en la zona del norte de la Patagonia, entrando por provincia de Buenos Aires, y en el día 3, que es la última imagen del mapa, ya el anticiclón que viene empujando el frente por detrás se lo observa prácticamente sobre la zona del Rincón,
sur de la provincia de Buenos Aires, y el frente se encuentra en la República Oriental del Uruguay. Y bueno, lo que se observa ahí día a día es la descripción de cómo es el acontecimiento del ingreso de un frente frío. Fíjense, en el Río de la Plata los vientos del sector norte antes que venga el frente, y luego la rotación al sudoeste, o sea, al tercer cuadrante, y en el último, bueno, se mete un poco un sudeste, en este caso, porque aquí un comentario mío es que no todos los frentes presentan exactamente el mismo perfil en cuanto al detalle de cómo rotan los vientos, porque de acuerdo a cómo se presentan, hay veces que deja un marcado sudoeste. En este caso, el día 3 muestra un anticiclón superior 1020, ahí centrado al sur de la provincia de Buenos Aires. Es un caso particular, ¿no es cierto?, como así, digamos, del ingreso del frente frío, así como está en el día 2 marcado con una flecha que dice ahí nube cigarro. Es la nube llamada rotor, que muchas veces delata la presencia del frente. Para dar un aspecto anecdótico, si ustedes un día están en la playa y empiezan a ver que se acerca una nube rotor, van a ver cómo inmediatamente, a medida que pasa la nube, se produce una rotación del viento, por ahí se levantan algunas carpas, sombrillas, etcétera, porque toda nube cigarro, o también llamada nube rotor, desde el punto de vista de la mecánica de fluidos, y anuncia una rotación de viento a medida que va pasando. Este es un tema anecdótico. Para contarlo completa, no todo frente frío lleva una nube cigarro. La nube cigarro se forma siempre y cuando hay humedad suficiente para que delate el efecto de rotación que está teniendo el aire envolviendo la llamada nube cigarro. Bueno, ustedes, esta es la página 61 del apunte, después si quieren leerlo tranquilo. No es más que un resumen de lo que es el pasaje de un frente frío, y cualquier cosa me preguntan. Y bien, continuando con la clasificación de frentes, llegamos al frente caliente, que tiene el símbolo que está ahí arriba con los semicírculos negros apuntando en este caso hacia donde se encuentra siempre el aire frío, y por lo tanto el frente caliente, como está representado abajo en una porción, es siempre en el caso cuando el aire cálido es el que está avanzando. Y como dice ahí arriba, el aire caliente avanza sobre el frío, que retrocede. Generalmente se presenta en una línea de dirección oeste-este, avanzando hacia el sur a una velocidad más o menos entre unos 5 y 10 nudos. Este frente presenta la dificultad que, entre comillas, cuesta diagnosticarlo en la carta del tiempo. Vale decir, cuesta dibujarlo entre los datos recibidos, porque a veces no está bien clara su posición. Asimismo, no tiene un pasaje franco, entre comillas, bien nítido, ¿no es cierto?, como lo tiene el frente frío. 2.1, secuencia del pasaje del frente caliente. Y bueno, es así. Antes del pasaje comienza a cubrirse el cielo con nubosidad alta, tipo cirrus, es el tipo de nubosidad, y luego nubosidad media, espesándose. Los vientos son del sector este. Vamos a ver, por ejemplo, a ver si obtenemos opciones de puntero para marcarlo. Aquí estoy aquí tenemos un poco, voy a posicionar el puntero en el mapa de abajo a la izquierda, una descripción donde está la pendiente, digamos, del frente caliente, en este caso un poco al sur del Río de la Plata, y sería, como describimos arriba, antes del pasaje, fíjense que los vientos son un poco del sector este, como está marcado ahí en el puntero, y la tendencia barométrica siempre es negativa. Siempre que se acerca un frente, la tendencia barométrica es negativa, o sea, en este caso bajando lentamente, porque la velocidad del frente es muy lenta. El punto 212 es durante el pasaje. Bueno, tiempo sucio, entre comillas, con neblinas y llovizna. El smog, que es lo que se le llama la niebla sucia, permanece en capas bajas sin mezclarse el aire que está estratificado. El pasaje puede durar 1 o 2 días,
leve aumento de temperatura y humedad, lógicamente porque entra la masa caliente que viene de la zona subtropical, comienza el tiempo pesado, son esos días pesados, humosos, húmedos, con poca visibilidad. Y después abajo, ahí en el punto 212, siempre durante el pasaje, el viento se afirma del sector norte, lógicamente porque se está manifestando el viento que viene trayendo la masa cálida que es del norte. Y después del pasaje, que sería el punto 213, disminución de la nubosidad, pero el cielo no llega a ser limpio y azul, o sea, ya invadió toda la masa cálida subtropical. Notorio aumento de temperatura y humedad, el tiempo pesado y pegajoso, entre comillas, y persistente circulación del viento del sector norte. Y bueno, también acá abajo tenemos unos dibujos de cómo sería. Acá estoy redondeando una porción, digamos, del frente caliente avanzando, donde se indica abajo la dirección de avance del frente caliente. En el mapita de la derecha, donde dice día 1, día 2, día 3, está indicando un ejemplo, una porción de frente caliente, cómo comienza avanzando ya desde la zona del Paraguay, luego sur de Brasil y luego sur de Uruguay, por dar un ejemplo de una entrada, en este caso sobre el Río de la Plata. Abajo a la izquierda tenemos un corte transversal, donde a la izquierda sería la zona que da hacia el sur, a la derecha hacia el norte, y bueno, como es un frente caliente, está avanzando el aire cálido, como si fuera sobre una rampa, que es la cuña de aire frío que está a la izquierda, va subiendo el aire cálido y desarrolla una nubosidad NS, que quiere decir nimbostratus, que es lo que da la llovizna, el tiempo neblinoso, pesado y pegajoso. Y a la derecha tenemos los vientos como son. Acá tenemos en esta línea de semicírculos negros la posición aproximada del frente en superficie. Y bueno, acá vemos antes del pasaje los vientos del sector este, viento suave, 15 nudos, y luego que pasa una rotación un poco al sector norte, noreste, para poner un ejemplo de cómo son los vientos antes. Y bien, aquí llegamos ahora a la descripción del frente estacionario, cuyo símbolo, como está arriba a la derecha, es una línea que tiene de un lado triángulos negros y del otro intercalados semicírculos negros, que justamente, como diciendo, es parte de frío, parte de calor, y es una línea que separa dos masas de aire que prácticamente no tienen movimiento, de ahí que su nombre es estacionario. Y como vemos ahí, la descripción dice: tiene la misma meteorología, entre comillas, que el frente caliente, con la diferencia que casi no se mueve. Claro, fíjense que los dibujos son casi los mismos que vimos recién del frente caliente, salvo que prácticamente está quieto, o sea, semiquieto, porque no está quieto estrictamente. Entonces, en rigor de verdad, este frente debería ser denominado semiestacionario, ya que por momentos empuja el aire frío, comportamiento como frente frío, y en otros momentos el aire frío retrocede, avanzando el aire caliente y comportándose por lo tanto como frente caliente. En este frente los vientos corren casi paralelos al frente, como está indicado en el esquemita de arriba a la derecha, dejando siempre la baja presión a la derecha, conforme a la circulación del aire en el hemisferio sur. Claro, se comporta de acuerdo a que, fíjense, el razonamiento del frente es una zona de mínima presión, entonces es una zona de baja presión. El aire levemente circula paralelo, dejando la baja presión a la derecha de su trayectoria. Por lo tanto, en el dibujo que está ahí a la derecha, donde dice viento, fíjense que el viento al sur del frente estacionario es del este y al norte del frente estacionario es del oeste. ¿Por qué? Y porque están dejando a la derecha de su trayectoria la zona de mínima presión, que en este caso es el frente estacionario. Y bueno, abajo a la izquierda está el mapita de cómo estaría recostado en ese caso sobre el Río de la Plata, sur de Uruguay, un frente estacionario que, aprovechando
Este ejemplo vamos a verlo luego en una fotografía satelital. Ahí dice frente estacionario sobre el centro del país. Y luego, bueno, hace referencia a la imagen satelital que vamos a ver luego. Y en el diagrama de arriba a la derecha está la vista del frente estacionario desde el este, o sea, como lo miraría uno, por ejemplo, al este del Río de la Plata, como está en la imagen del mapa. Y bueno, ahí se ve que hay aire cálido hacia la zona norte, hacia la zona subtropical, aire frío hacia el sur, y como si fuera una rampa hay una nube que dice ahí nimbostratus, entre paréntesis NS, y debajo dice niebla, por mostrar un perfil de cómo se da, ¿no es cierto?, la situación de frente estacionario, produciendo llovizna. El cartel final dice, en realidad, el frente estacionario viene a ser como una rampa donde el aire cálido asciende alimentando con nubosidad la nube nimbostratus, que produce precipitación tipo llovizna en superficie. Este frente tiene asociado tiempo sucio, entre comillas, niebla, neblina, smog, niebla sucia, debido a que el aire no se mezcla, o sea, está más bien estratificado, quedando más bien estratificado. Para la navegación hay que tomar precauciones por el problema de la mala visibilidad, que es causa de accidentes. Las grandes ciudades deberían controlar la polución teniendo en cuenta que los contaminantes no se mezclan. Claro, este es el problema. Por suerte que se contamina los chimeneas, salida de caño de escape de los autos, etcétera. Cuando hay una situación de frente caliente, todos esos gases quedan estratificados en capas bajas y no se mezclan. Por eso que habría que muchas veces en algunas ciudades se controla el movimiento de vehículos, las salida de humo de chimeneas, etcétera, ante situaciones de frente caliente, porque, para decirlo de otra manera y como contaminante, todo eso queda abajo y se respira permanentemente ante las situaciones de frente caliente. Comenzamos a ver ahora el proceso de ciclogénesis. Comenzando con la definición, se llama ciclogénesis a la génesis o formación de un ciclón. Y los ciclones tienen un ciclo de vida, como vamos a ver enseguida. Son las llamadas etapas de un ciclón. Comienza con el nacimiento, luego el desarrollo, luego profundización y madurez, y finalmente el debilitamiento y muerte. Bueno, todos estos fenómenos del ciclón, desde su nacimiento, vamos a verlo en las diapositivas siguientes. Antes de explicar el proceso de ciclogénesis, vamos a tomar nota de las condiciones previas para la formación de un ciclón, que es lo siguiente. No se puede formar un ciclón en superficie si no existe una vaguada en altura que lo alimente. En la diapositiva siguiente veremos la vaguada en altura, que es la superficie de 500 milibares, que está aproximadamente a 5.500 metros de altura, para que veamos cómo corre el río de aire allá en altura, en 5.500 metros, que va a estar trazada en color verde en la diapositiva siguiente. Y bien, en esta diapositiva vamos a detallar, como dice arriba, el proceso de ciclogénesis de la siguiente forma. Vamos a ver las etapas de desarrollo de una onda frontal y vamos a notar en esta diapositiva los movimientos en superficie que van a estar en trazo rojo, como por ejemplo la lluvia, que es esta raya diagonal de color rojo, y en color rojo lo que le va pasando al frente en superficie hasta que va formando el ciclón y luego su evolución. Y lo que vamos a ver acá es que a medida que se va acercando la vaguada en altura desde el oeste, que ahora lo voy a explicar, que es lo que está trazado en verde,
aproximadamente en 500 milibares, está explicado de la siguiente forma. En estos 4 mapas se va a mostrar lo que ocurre en 4 días que fueron denominados día 1, día 2, día 3 y día 4, para ir viendo cómo paso a paso se va desarrollando la ciclogénesis en superficie. Empecemos acá arriba a la derecha, que es la etapa que se llama frente estacionario, que sería el día 1, y notamos lo siguiente. En superficie, aproximadamente al sur de Uruguay, recostado cerca del río de la Plata, provincia de Entre Ríos, está lo que sería un frente estacionario con su sistema de mal tiempo, de lloviznas, trazado en líneas diagonales rojas finitas. Y en altura, acá dice eje de vaguada, que está trazado en verde, el movimiento del aire, que es el que más o menos estoy llevando yo a cabo a lo largo de las líneas verdes, del flujo, que en este caso es una vaguada que se va acercando con su eje de vaguada indicado ahí donde dice eje de vaguada, y esto va a ser lo que al acercarse al frente estacionario va a inducir lo que se va a llamar la formación del ciclón, que como dijimos recién, no se puede formar un ciclón en superficie si no existe una vaguada en altura que lo induzca. Aquí entonces aparece ya ahora en el día 2 lo que sería el nacimiento, que es el frente ondulado, que concretamente significa que se aparece ya la rama fría, la rama caliente, y se cierra la primera isobara en superficie, que es lo que genera el ciclón. Concretamente es la ciclogénesis o génesis o formación del ciclón. Luego pasamos al día 3, abajo a la izquierda, ya la vaguada está sobre el centro de la Argentina, un poco más avanzando hacia el este, y se comienza la etapa que se, como dice abajo, de desarrollo y profundización, que sería para el día 3. Aclaro lo siguiente, esto no quiere decir que los días que están puestos rigurosamente se cumplan. Se pusieron día 1, día 2, día 3 y día 4 para dar una idea aproximadamente de cómo son las etapas, porque no vayan a tomarlo cronológicamente como un día exacto de 24 horas, sino que aproximadamente en el término de estos 4 días va evolucionando la formación del ciclón. Bueno, como dijimos, en el día 3 es el desarrollo y profundización. Fíjense que la vaguada cada vez se va acercando más hacia el ciclón. Y finalmente, ya en lo que dice el día 4, es la etapa de madurez, debilitamiento y muerte, la llamada oclusión. O sea, la vaguada ya alcanzó la zona donde se formó el ciclón. Y acá tenemos, por ejemplo, la baja en altura, que se cerró acá también una línea de igual presión, y el ciclón en superficie. Para ver ahora en un corte vertical, vamos a ver detenidamente el proceso de oclusión, como dice acá a la derecha, en la etapa de madurez. O sea que acá sería lo que pasa el día 4 visto en un corte vertical. Vamos a empezar por el corte A'. Fíjense que corta acá al frente frío y al frente caliente, y en esta proyección vertical es lo que está pasando. Se va acercando el aire frío a la rampa donde está el otro aire cálido, y hay una pequeña separación que sería en el corte A'. Punto. Pasamos ahora al corte BB', que pasa por lo que se suele llamar el punto triple, que es donde sale el frente frío, el frente caliente y el frente ocluido, que acá en este diagrama lo llamamos el corte BB', y que corresponde, elevando con esta línea de punto acá arriba, es el corte que está indicado acá donde dice BB', y vemos que ya los dos frentes se han tocado, las nubosidades se confunden en altura y corresponde ya al comienzo de lo que se va a llamar luego el frente ocluido, que pasamos a referirnos ahora en el corte CC', que también proyectado abajo, la oclusión puede llevarse a cabo de dos formas. Como dice acá, es oclusión fría, cuando el aire frío se mete debajo del cálido, siempre en el corte CC', y se llama oclusión caliente, cuando el aire cálido se mete por debajo del frente frío, también en el corte CC'. Bueno, esto ha resumido concretamente de la mejor manera posible
como en latitudes medias, en este caso del hemisferio sur, se lleva a cabo el proceso de ciclogénesis. Un comentario, que es lo que suele ver mesa de pronóstico, que bueno, ya en el curso esto tanto no se va a pedir, pero se los comento, es que el valor central del ciclón tiene las siguientes etapas. En el proceso ondulado comienza a cerrarse la primera isobara, y en el desarrollo y profundización significa que los valores centrales de la presión se van disminuyendo hasta que llega a un mínimo. Luego, toda esa etapa que se fue bajando el valor de la presión central se llama profundización, hasta que llega a un mínimo. Y luego ya comienza el debilitamiento, o sea, el mínimo ya es de la etapa que se llama madurez. Y luego comienza lo que se llama llenarse, o sea, empieza a aumentar el valor de la presión, porque ya empieza el debilitamiento y muerte, que es durante el proceso de oclusión. Le digo esto porque algunos alumnos preguntan cómo son los valores de la presión durante todo el proceso. Y bueno, como le digo, se empieza por la primera isobara cerrada, que es la ciclogénesis, luego se va profundizando durante la etapa de desarrollo, llega a un mínimo en la madurez y luego empieza el llenado, debilitamiento, para acompañar, digamos, el valor que tiene la presión atmosférica en la parte central del ciclón en superficie, en este caso trazado en color rojo. Y bueno, toda la referencia de esto está en la hoja que les mandé en las diapositivas anteriores, que es el ejemplar Meteorología para Navegantes, en la página 65, para dar un complemento de referencia. Y bien, en esta imagen satelital vemos una situación de frente ondulado, como dice ahí, indicado por esas flechas blancas, que como dijimos recién tiene dos ramas.
la rama fría, donde está indicada como frente frío, y sobre el océano Atlántico Sur, en ese caso la rama caliente indicada con frente caliente, y como dijimos también en la zona de mayor ensanchamiento nuboso, como dice acá abajo con fondo negro, la formación del ciclón es delatada, entre comillas, por un ensanchamiento nuboso. Se sospecha que en algún lugar, como está indicado ahí con la letra B en color rojo, se está formando el ciclón. O sea que es una buena imagen satelital donde resume la situación de frente ondulado con su correspondiente ciclogénesis y la ondulación donde está la rama fría en el norte de la Argentina, parte del Paraguay aproximadamente, y como dije la rama caliente en este caso sobre el océano Atlántico Sur. Bueno, esto sería la etapa inicial a nivel de formaciones nubosas del comienzo del ciclón o de la ciclogénesis. Y bueno, ya como etapa final, como dice arriba, vemos un ejemplo de un ciclón ya maduro, viejo, con el frente ocluido a su alrededor, que sería ya el ciclón ubicado aproximadamente acá al este de Mar del Plata, en pleno océano Atlántico Sur, donde está, como se suele decir, enroscado totalmente el frente ocluido, que ha comenzado seguramente, como está indicado acá, con una rama fría. En algún lugar acá debe estar la rama caliente, y a partir del punto triple se ha venido ocluyendo, supongo que en varios días, hasta llegar a este envejecimiento, como lo muestra esta imagen satelital del el ciclón maduro, viejo, ya con el frente ocluido a su alrededor. Vamos a ver ahora cómo se confeccionan las cartas del tiempo. Bueno, comencemos presentando el método manual, que este es el que yo conocí incluso en mesa de pronósticos y que tengo entendido que todavía en muchas centrales se sigue haciendo, que es un método entre nosotros, yo diría, bastante seguro, que es el de ploteo y análisis. Lo resumo así. Bueno, ese es un mapa que ya está impreso con el número de las estaciones, y lo que hace el ploteador es ir anotando, como ya lo hemos visto en diapositivas anteriores, el estado del tiempo en cada lugar. Eso se llama el proceso de ploteo, que es lo que está en esta diapositiva con bolígrafo azul. Luego, una vez que finaliza, procede a trazar las isobaras, que es lo que se llama el análisis, que son esas líneas que se alcanzan a ver, que en ese momento la hace con un lápiz, para que va borrando a medida que va trazando, para que el dibujo de cada isobara, que está anotada más o menos ahí cada 3 hectopascales, como se ve a la derecha, 1011, 1008, 1005, etcétera. Bueno, toda esa conformación le queda un dibujo que es el análisis de la carta del tiempo. Esto es lo que se hace rutinariamente, repito, en la confección por método manual. Este tema lo podemos resumir así. Análisis y pronóstico de la carta de superficie en mesa de pronóstico, método manual. Primero se plotea, o sea, se anota con símbolos el estado del tiempo de toda la parte que en este caso es Argentina, Chile o cono sur de América, el estado del tiempo. Una vez que finaliza el ploteo, se analiza, o sea, se trazan las isobaras, que son esas líneas que están dibujadas ahí, líneas de igual presión atmosférica, reducida a nivel del mar, que a cada uno se le da un valor, y luego se pronostica el viento según el trazado de las isobaras y del desplazamiento de los campos. O sea, como lo hacen cada 3 horas más o menos, se va viendo cómo se va moviendo el campo de las isobaras. Acá hay algo que es muy interesante, que es como dice la frase de abajo. Notar que para pronosticar un campo de vientos, que es un campo vectorial, que son lo que da dirección y sentido del aire a una determinada hora, como si fuera una fotografía instantánea, se parte de un campo de presiones, que es un campo escalar, o sea, se anota el valor de la presión observada, que es el que informa cada estación, y en base a eso se trazan las isobaras y queda conformado el dibujo, en este caso de la carta de superficie. Bueno, vamos a pasar a ver ahora cómo están organizados
los modelos numéricos. Bueno, esta diapositiva muestra un ejemplo de los datos que utilizan los modelos numéricos, que son todas las estaciones de observación del mundo. Como puede verse en ese planiferio hay estaciones parte continentales, algunas más densas, otras más raleadas y otras parte oceánica, que se refiere, puede ser tanto a buques en navegación que informaron el estado del tiempo a la hora correspondiente, que como se dijo existen determinadas horas internacionales, o también sobre el mar pueden haber boyas que son las que registran el dato. Todo esto, que se le puede llamar una nube de datos, es anotado para que estén disponibles para empezar a hacer los análisis que vamos a referirnos enseguida. Aquí también están referidos sobre el mar todos los barcos y boyas que componen la parte oceánica de la observación, que luego veremos que junto con la parte continental formaliza todo un campo de observaciones, en este caso referidas a nivel del mar. Y en esta diapositiva se explica la idea de cómo trabajan los modelos numéricos de pronóstico. Leemos con detenimiento lo que está escrito arriba. Una vez analizada la consistencia de las observaciones, o sea, de como está referido en el mapa de la izquierda, todo lo que se ha observado, los modelos de pronóstico parten de valores asignados en puntos de grilla, que sería lo que está en el mapa de la derecha, en base a los datos originales observados en cada estación. O sea, como está diagramado en los dos mapas acá abajo, uno es el que tiene las estaciones distribuidas ya, digamos, geográficamente, que están en determinados puntos. Y una vez que se ha hecho la observación y que se han analizado que está ya la consistencia bien hecha esa observación, luego se asigna por algún mecanismo un valor, llamémosle virtual, a cada uno de los puntos de grilla, que es donde va a arrancar el modelo numérico de pronóstico. O sea que el modelo numérico de pronóstico toma estos puntos de grilla como punto de partida para arrancar en el proceso de cálculo, cuyos valores de estos puntos de grilla, llamémoslos virtuales, están tomados en base a los valores observados, por eso se le llama también dato crudo, en las estaciones originales que están en el mapa del lado izquierdo. Entonces, como dice acá entre paréntesis, los puntos de grilla tienen valores asignados, entre comillas, por extrapolación de las observaciones medidas, y se le llama la resolución a la distancia entre estos puntos de grilla. Bueno, eso sería un panorama general de cómo trabajan en todo el mundo los modelos numéricos de pronóstico, partiendo de los llamados puntos de grilla con una determinada distancia o espaciamiento llamada la resolución del modelo. Buenas noches. Este es un pequeño video que se me ha ocurrido insertar en esta clase que trata sobre la observación meteorológica, que ha sido la primera parte que han visto ustedes, y lo que viene ahora, que son los modelos numéricos, para darle el siguiente incentivo. Van a ver ustedes ahora cómo a nivel mundial se procesa todos los datos que vimos en la parte de observación meteorológica. Pero para que no sea todo tan abstracto, préstenle atención a algunos modelos que después yo me voy a referir, como por ejemplo WindGuru, y otro que va a ser muy importante, que es windy.com, porque en el futuro es importante, ya que tenemos la informática para utilizar esto en forma práctica, insertarlos desde el punto de vista del planeamiento de salidas. O sea, acá hay un tema que es un poco el propósito de la meteorología en este curso, y es que los alumnos y futuros profesores y
guías de turismo, etcétera. Dentro del planeamiento, así como tienen que llevar cuestiones de primeros auxilios, temas de botiquín, alta montaña, etcétera, esté también insertada la cultura del planeamiento. Por ejemplo, para salidas, excursiones, un día jueves o viernes ya ver cómo va a estar el fin de semana, si van a salir. Conclusión, si bien yo después los voy a ir ayudando y ustedes me pueden consultar, he querido insertar este video. Por ejemplo, ustedes van a ver ahora varios modelos que por ahí pueden resultarles cansadores, pero préstenle atención al modelo de windy.com, jueguen con ese modelo, háganlo correr, ya después yo les voy a dar el incentivo, pregúntenme lo que no entienda, porque ese modelo es un paquete didáctico extraordinario. Está posicionado en el cono sur de América. De hecho, ustedes lo pueden llevar a cualquier parte del planeta, si van a Europa o lo que fuere, Estados Unidos, no sé, ahora, bueno, no es el momento de viajar, obvio. Pero quiero decirle desde el punto de vista del planeamiento, porque muestra cómo se comporta hora tras hora la meteorología mediante el trazado de campos de isobaras y de vientos, que ustedes ya un poco tienen la parte teórica de clases anteriores, y ahí es como se empieza a ver todo en la práctica. Si bien nosotros vamos a volver sobre este tema, he querido insertar este pequeño videíto para que, como les digo, lo que viene ahora, que es el modelado numérico, en particular, préstenle atención. Si bien hay otros muy útiles, como ya les voy a explicar, por ejemplo, Winguru, que se ha hecho más que nada para las actividades costeras, como el surf, etcétera. Volviendo a lo que les dije, de windy.com, que ha sido un modelo que salió en los últimos tiempos, muy útil para el planeamiento de salidas. Cualquier cosa me preguntan incluso, y vamos a volver sobre este tema, por lo menos para que ya, como les dije, quede insertada la cultura del planeamiento, utilizando lo que se podría llamar una meteorología práctica. Bueno, quedamos en contacto. Hasta cualquier momento. Y bien, en base a lo presentado en el video de recién, vamos a empezar a ver algunos ejemplos de modelos numéricos. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, una carta trazada por un plotter en forma automática del Servicio Meteorológico Nacional. Y bueno, de acá se van a sacar conclusiones que son importantes, que eso ya lo hace el analizador. Acá tenemos un corredor fuerte, en este caso, a ver si lo marca el puntero, de viento del noroeste, porque todo el campo de isobaras está corriendo con dirección procedente del noroeste. Esto ya un poco lo vimos como corre el viento a lo largo de los canales isobáricos. Después tenemos acá otro caso que es un débil viento del noreste en este sector. Acá las isobaras están un poco más separadas, entonces el viento es un poco más débil. Son conclusiones que se pueden ir viendo de la carta. Acá en el Pacífico arriba, ahí dice moderado viento del este-sudeste en este punto, por poner algunos ejemplos de las conclusiones que salen del trazado de las isobaras. Como dije hace un rato, se trazan las isobaras en base al campo de presión y de acuerdo a eso se ve el campo de vientos. Acá hay otro dato que aparece, que es una zona de calmas, acá en el Atlántico Sur, donde está esta letra A, que significa anticiclón, por mostrar otra situación en cuanto a los vientos, que acá son flojos y variables, y en el centro prácticamente es un caso de calma. Y bien, continuando con el modelado numérico, vamos a ver ahora el lugar de indicado de internet en esa posición correspondiente al Medium Rain Forecast for Sudamérica, o sea,
el pronóstico de mediano plazo para Sudamérica, dado que cuando uno entra a esta dirección puede setearlo, ubicarlo para cualquier otro lugar del planeta, como tiene una opción de menú en el comienzo. Aquí vamos a ver para el caso de Sudamérica. Y bien, para ayudar a entender la dirección de internet presentada recién, que es esta que está acá arriba, este es el cuadro que se presenta para el Medium Range Forecast por Sudamérica, quiere decir el pronóstico a mediano plazo para Sudamérica. En la próxima diapositiva lo que se va a ver es lo siguiente. Acá es, en el campo de la izquierda, están dadas los campos de los distintos productos. Para ser concreto, acá dice superficie, quiere decir que en este renglón están todas las cartas de superficie pronosticada. Y en particular, nosotros vamos a ver el ejemplo marcado en este rectángulo rojo, que es la carta pronosticada 24 horas. Luego vamos a volver a referirnos a este cuadro donde, como dice acá abajo a la derecha, todos los productos pronosticados para las horas indicadas son estas columnas que están aquí en forma vertical, indicando arriba, partiendo donde dice análisis, que significa el día que se abre este menú, y luego día 1 a 24 horas, día 2 a 48, etc. Y acá en donde dice field, que significa campos, están los distintos productos, lo cual vamos a volver después con algunos, por ejemplo, la carta de 500 milibares y vorticidad, que la vamos a ver enseguida. Carta a nivel del mar, que es la que vamos a ver a continuación en un ejemplo, y otros productos que no todos los vamos a ver en este curso. Volviendo entonces a este ejemplo, a continuación vamos a ver la carta pronosticada 24 horas en este modelo que está referida en este rectángulo de color rojo. La vemos a continuación. Y bien, esta es una carta de superficie cuyos datos en todas las cartas están referidos en un determinado lugar. Ahí voy a tratar de llevar el puntero abajo a la izquierda. Ahí dice 24 horas, que se indica un pronóstico a 24 horas, o sea, lo que va a ocurrir dentro de 24 horas en base a los datos en que fue posicionada. Esta carta, por ejemplo, es del día 9 de mayo a 00Z y es válida para el 10 de mayo a las también 00Z. O sea, es un pronóstico de 24 horas. Y bueno, lo que se muestra en este caso son isobaras de superficie. Acá el puntero está redondeando un anticiclón superior 1020 en el Océano Pacífico Sur. Acá hay un ciclón inferior 980 hectopascales, ubicado un poco al este de Malvinas, por poner otro ejemplo, que luego veremos, de acuerdo a la ley de los vientos y todo, como ya vimos en presión, por ejemplo, se sacan conclusiones, supongamos buques navegando cerca de Malvinas, y acá al oeste del ciclón van a tener fuerte viento del sur. Acuérdense que cuanto más apretadas están las isobaras, más fuertes son los vientos. En el norte del ciclón van a ser vientos del sector oeste, y luego hacia el este del ciclón, aquí se abren un poco las isobaras, etcétera, de acuerdo al lugar que uno quiera planificar o ver cómo va a estar el estado del tiempo, o en este caso de las isobaras. Y acá, yendo al Océano Atlántico Sur, hay otro gran anticiclón, superior, como dice ahí, con 2 dígitos, 1024 hectopascales, y bueno, como siempre en el centro hay calmas, y este sería un dibujo que después habría que entrar en detalle. Acá simplemente se muestra ejemplos de modelado numérico, como les dije, correspondiente a Sudamérica. Está un poco desdibujada ahí todo el continente sudamericano, y el campo de isobaras de un determinado día planificado, como dice acá en este caso, para 24 horas de pronóstico.
Y bien, esta es una ampliación de una carta o mapa de superficie, donde se ve cómo el viento va cambiando según la forma del dibujo, o sea, según el campo de las isobaras, es la dirección que tiene el viento. Y se ha tomado un tramo acá de lo que sería el cono sur de América o la Patagonia sur de nuestro país, para que se vea cómo, de acuerdo al dibujo, o sea, el campo de isobara, en distintas posiciones del mapa o localidades, sopla de distinta dirección. Por acá, por ejemplo, en el tramo que dice San Julián, está soplando de un oeste-noroeste, luego continuando con el dibujo, ¿no es cierto? Acá en el tramo, en el sector Malvinas, está teniendo un oeste-sudoeste, en la zona de Viedma está soplando del este, en la zona de Necochea, este-sudeste y etcétera, ¿no es cierto? O sea, lo que se quiere mostrar es cómo el viento en realidad se acomoda de acuerdo al campo de presiones, porque si lo queremos contar en orden secuencial, es que primero se trazan las isobaras, porque se quiere ver cómo el aire está distribuido con respecto al campo de presión, y según eso, lo que se vio en la clase sobre viento, efecto Coriolis, etcétera, entonces el viento se está derramando de la alta a la baja presión, inclinándose hacia la izquierda en el hemisferio sur, y queda, por ejemplo, en esta muestra, esta configuración de distintas direcciones y sentidos de acuerdo al dibujo del campo de isobaras. Y bien, continuando con ejemplos de modelos numéricos, vamos a ver ahora el modelo de WinGuru, que se obtiene en esa dirección de internet. Ante todo les comento que el modelo de WinGuru está pensado para, no para puntos de grilla de una malla que rodea la Tierra, sino para determinados puntos referidos a la costa más que nada, por la actividad del surf, o sea, de las actividades costeras, ¿no es cierto? Se obtiene esa dirección www.winguru, y nosotros vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, para acá, para la ciudad de Buenos Aires. Aquí tenemos una salida de WinGuru, como está indicado, aquí lo hemos resaltado para ver mejor. La fecha está ahí arriba, del lado izquierdo, correspondiente al 9 de mayo de 2020. El lugar está indicado ahí con la flecha roja, que es correspondiente a Buenos Aires. Y bueno, acá se indican, por ejemplo, los vientos en esta zona. Como le digo, estos son para diversas actividades acuáticas. Y acá tenemos, por ejemplo, para que se vea algo relevante, que está soplando viento del sector norte, y como está indicado acá, el sábado 9 de mayo, que está pronosticado sería para este día, se observa una irrupción de aire frío, concretamente pronosticada para el lunes 11 a las 3 de la mañana, que sería donde tengo ubicado el puntero. Acá fíjese como el viento que viene del sector norte empieza a tener un cambio, salta y ya se coloca del sur, sudoeste, en la madrugada, digamos, del día el lunes 11 de mayo a las 3 de la mañana, por poner un ejemplo. Por supuesto, eso, como les dije en el videíto, tienen que jugar uno para ver si va a tener una actividad costera. Hay que entrar al menú de opciones de todos los lugares en que está seteado o puesto o cargado el WinGuru. Y bueno, es otro ejemplo de elemento útil de modelo numérico que, como se dijo al principio de la clase, en base a las observaciones meteorológicas de todo el planeta, en particular de cada región, se pueden elaborar estos pronósticos de viento, que también tienen otros elementos como, bueno, astronómicos, como horario de salida del sol, etcétera, temperaturas y todo aquello que tenga que ver con la actividad acuática. Bueno, el siguiente ejemplo de modelo numérico corresponde al Centro Europeo de Mediano Plazo. En inglés es la sigla que se encuentra ahí, que como está traducido es Centro Europeo de Mediano Plazo de Pronóstico del Tiempo, y tiene la dirección de internet www con las letras que figuran ahí.
Bueno, aquí en este ejemplo, para que se entienda la diversidad, digamos, de modelos numéricos que hay, observamos lo siguiente. Aquí tenemos, dentro de este modelo numérico, una carta que se la denomina circumpolar, que significa que circunda un polo, en este caso el polo sur, que acá a su alrededor la característica que tienen todas las cartas circumpolares, como su nombre lo indica, que circunda un polo, es que los meridianos son todas líneas rectas, como si fueran rayos de una bicicleta, que son las que se ven acá, y los paralelos son círculos concéntricos, indicando la correspondiente latitud. Obviamente esta es correspondiente al hemisferio sur, donde se puede ver Australia, la parte sur de África y el cono sur de América con Argentina y Chile. Y bueno, acá los que están trazados en líneas un poco débiles son también los campos de isobaras con sus correspondientes remolinos de altas y bajas presiones y sus determinados valores centrales. Y bueno, este sería otro ejemplo de modelado numérico que, supongamos, para actividades polares o circumpolares suele ser útil, ¿no es cierto? Recuerden que en esta parte de la clase estamos dando ejemplos de modelados numéricos. Y bien, así llegamos al modelo numérico www.windy.com, que le hacía referencia en el video mío de recién. Y el aprovechamiento de este modelo numérico, que a mi entender es muy útil desde el punto de vista didáctico, como dice ahí el cartel, este modelo se puede aprovechar para visualizar dos cosas. Primero, cómo serán los campos pronosticados para los próximos días. De hecho, si uno lo abre un determinado día, van a ver que creo que hasta 5 o 6 días le va a ir dando cada hora tras hora cómo es el movimiento de todos los campos, lo cual ya sirve para el planeamiento. Punto. Y dos, como segundo, considerando, es importante porque sirve para ver cómo corre el viento a lo largo de las isobaras, desviándose hacia las bajas presiones, como dice la ley de Buys-Ballot, que para refrescar la memoria es una diapositiva que ya hemos visto, creo que en la clase pasada, de cómo sopla el viento a lo largo de las isobaras, que es esta que voy a mandar a continuación, previo a la presentación del modelo Windy. Lo vemos ahora. Bueno, esta es la diapositiva que creo que es de la clase pasada, que resume cómo sopla el viento a lo largo de las isobaras, la llamada ley de Buys-Ballot, como se muestra ahí en el esquema, dejando las bajas presiones a la derecha de su trayectoria y altas a la izquierda, con una desviación hacia las bajas presiones, para que la tengan en cuenta en base a la corrida, que, bueno, no en este curso porque está congelada la imagen, pero lo abren ustedes en internet para ver el propio modelo el día que lo estén abriendo y tengan presente la ley de Buys-Ballot, que el mismo modelo, si prestan atención, son las líneas que corren a lo largo de las isobaras, que son los vientos. A continuación les voy a mostrar las generalidades del modelo y cómo lo tienen que operar para darle corrida al botón play. Lo vemos ahora. Bueno, acá tenemos el modelo Windy en esta captura de pantalla, porque esto tiene animación, donde para que se vea un poco la utilidad que tiene este modelo, obviamente en este caso está posicionado para Sudamérica, está un poco comprimido el continente por una cuestión de diseño de pantalla que fue ajustada a la diapositiva del PowerPoint. Pero lo que se muestra acá es que lo que está trazado en blanco son isobaras. No se ven ahora porque esto tiene animación, pero se ve el viento como corre a lo largo de las isobaras, siguiendo aquella ley de Buys-Ballot que vimos en la clase de viento e isobaras. Y lo que tiene es acá abajo a la izquierda, donde está este botón de play. Como dice el cartel, al activar play,
se observa el campo pronosticado para las próximas horas. Si ustedes lo abren esto en sus computadoras, acá simplemente se está mostrando, como dije, una captura de pantalla para que vean el aspecto que tiene. Lo que van a ver son, en este caso posicionando ya, porque hay muchas opciones de menú ahí a la derecha, se puso que se vean las isobaras, cuyos valores están indicados ahí en estos triangulitos, en estos rectangulitos blancos. Los valores que tienen las letras H, como está editado en inglés, significan high, por alta presión, y las letras L, como esta baja que está acá en el Atlántico Sur, significa low pressure, o sea, bajas presiones. Y bueno, son todos los remolinos clásicos de aire que tienen movimiento, y yo quiero que esto lo utilicen a nivel didáctico, porque el alumnado en general con esto va a tener un poco la idea de cómo es la característica del movimiento de los sistemas principales de presión y viento, en este caso en el cono sur de América, y luego hablaremos un poco de la climatología de esto, o sea, qué es lo repetitivo, que un poco lo vieron en aquella primera clase, hacia dónde se mueven los anticiclones migratorios, hacia dónde se mueven los ciclones migratorios, y cómo van arrastrando consigo mismo todo el campo de viento. De acuerdo a eso, vemos, por ejemplo, en el Río de la Plata, si en este caso hay una circulación de viento norte, luego vemos si hay un movimiento que puede transportar una ola de frío, como es que entra, o si el viento es del oeste, en fin, todo lo que afuera en la calle nos pasa en cuanto al viento y al tipo de tiempo, esto está visto desde un punto de vista planetario, como dice acá, a través de este programa windy.com. Trabájenlo, háganlo correr en sus computadoras, y bueno, si bien tal vez volvamos sobre esto para otros ejemplos que ya voy a dar en este curso, aunque está un poco comprimido porque no se pueden ver tantas cosas en tan pocas clases, háganme las consultas que correspondan, porque tiene cosas muy interesantes, sobre todo en el planeamiento de salidas. Y bien, bueno, un poco ya para ir terminando en los ejemplos de modelos numéricos, vamos a ver el passage weather, que en la traducción vendría a ser estado del tiempo para una travesía, que se obtiene en esa dirección de internet, www.passageweather.com, que más que nada en realidad fue pensado sobre todo para la náutica, para aquellos que hacen mucha navegación, pero sirve desde el punto de vista didáctico, como también se puede utilizar todos los símbolos y el pronóstico del tiempo para planificar salidas, navegaciones, mediante cartas pronosticadas, como la que vamos a ver ahora a manera de ejemplo. Bueno, aquí tenemos una salida de este modelo. En este caso, como dice ahí arriba, es para campos de vientos analizados, que siempre en todos los casos es para una determinada día y hora. En este caso, el pronóstico es para el día Wednesday, o sea, miércoles 17 de agosto del año 2016, se ha tomado a manera de ejemplo, a la hora 6 UTC, o sea, a las 3 hora local y 6 hora internacional. Y bueno, muestra un poco la costa sur de Brasil y costa uruguaya y Río de la Plata, donde la salida de este modelo son todos puntos de grilla. Es una salida de vientos pronosticados, como están indicados acá en amarillo. En esta zona se pronostica todo un corredor de viento norte en el orden de los 25 nudos, ¿no es cierto?, que es lo que está ploteado ahí, un poco chico que no se alcanza a ver. Acá en la zona próxima a Punta del Este, viento noroeste unos 20 nudos. Y uno puede tener varias opciones con el mouse, cliqueando en donde dice Previous, o sea, cuál es la carta anterior. Por supuesto, esto acá se muestra a nivel teórico, pero hay que verlo para poder verlo prácticamente, y a medida que uno lo va practicando y como todo se va familiarizando uno con el uso.
El paso siguiente acá es la animación, si quiere ver cómo se va moviendo cada 3 horas, creo que se mueven estos campos pronosticados. Y acá donde dice Next es el próximo, diciendo si uno lo quiere ver uno a uno. Y bueno, esto sería un ejemplo de otro modelo numérico que es el Passage Weather. Cualquier consulta, como siempre, me la hacen llegar a... Decía que cualquier consulta me la hacen llegar a mi correo electrónico que figura al final del curso. Y bien, de esta manera termina la sexta clase de este curso a distancia de meteorología con la modalidad de aula virtual. Bueno, como siempre, cualquier consulta me la hacen llegar al correo electrónico que figura debajo. Buenos días, hasta cualquier momento.